nuestro querido columnista, amigo de la casa, Zico Juárez. ¿Cómo estás, Zico? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Chito, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Qué Me tal alegro. esta Bien. semanita? Y bueno, sí, muchas emociones cruzadas, porque la verdad que Ujú. totalmente inesperada la noticia, pero también muy contento por la gran cantidad de muestras de afecto del público ricotero y del público y artistas en general, ¿no? Porque eso creo que era lo que lo caracterizaba también al Indio, de que era muy apreciado y muy respetado por sus pares, Ujú. por la talla que daba y por el compromiso que tenía con su forma de vivir y con lo que decía, con sus canciones. ¿Dónde? Me imagino que es muy difícil sintetizarlo, una tarea hercúlea sintetizar, Sí. pero ¿qué crees que lo hizo? ¿Por qué trasciende tanto? ¿Por qué tanta gente compungida? ¿Por qué casi un duelo nacional cuando se muere el Indio Solari? Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con la historia de la banda que lo lanza, la masividad que es Los Ujú. Redondos, y la época en la que Los Redondos alcanza masividad. Si bien durante los 80 empezaban a tener un crecimiento significativo, es en pleno menemismo justamente donde la banda alcanza ya Ujú. un estatus de mainstream prácticamente, y donde, bueno, la gente expresa una lealtad inclaudicable Ujú. para el seguimiento de la banda. Y creo que tiene que ver justamente con eso, como que eh, había muchas personas que se sentían desamparadas, que el Estado no las podía contener, una época de muchas restricciones, muy similar a lo que se está viviendo en los Sí, últimos sí, 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 tiempos, sí, sí, sin duda. y encontraban ahí, como te digo, justamente un ancla para seguir aguantando y seguir resistiendo, justamente. Y eso se fue masificando y fue pasando por generaciones también. Los Ujú. padres que alguna vez se emocionaron con las canciones de Los Redondos, después le pasarían esa posta a sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, y ellos agarrarían justamente esa emotividad y esa contención que les daba la música de Los Redondos. La semana pasada, cuando hablamos de Sumo, decías algo así de que a Sumo se lo atacaba mucho, por lo menos desde los medios de comunicación, qué sé yo, de que eran unos reventados. Es un estigma que lo tuvo el rock en general, pero Sí. también le pesó mucho a Los Redondos, ¿no? Mucho prejuicio durante los 90. Lo que pasa es que, bueno, no es menos cierto de que tuvieron un par de incidentes ahí complicados, sobre todo la muerte de Walter Bulacio Ujú. a manos de la Policía Federal en el 91, que ya los dejó signados como una banda que atraía a un público sumamente marginal y violento, lo cual honestamente era una exageración. Claro. Justamente el Indio habla de esto en la conferencia de prensa después del recital que le suspenden a Los Redondos en En Olavarría Olavarría. por decisión del propio intendente, diciendo de que no estaban nada las condiciones de seguridad y de que iban a traer demasiada gente y era peligroso, bueno, etcétera. Era como un relato que se creaba alrededor de la banda, cuando la realidad es que, más allá del trágico episodio de Walter, que encima muere a Bueno, en mano, manos de la sí, de policía. la Policía Federal, es un claro caso de brutalidad policial. Hasta la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo toma como un caso enigmático de brutalidad en el Cono Sur. Si la puedes sintetizar o contar más o menos la historia de Walter Bulacio? Y bueno, Walter estaba por asistir a un recital era en Obras. Se Bien. presentaba a Los Redondos. No recuerdo bien el mes, pero era en el año 91. Ujú. Se producen una serie de incidentes afuera del estadio de Obras y lo terminan llevando detenido al muchacho. Y después, bueno, bajo circunstancias totalmente sospechosas y que nunca se terminaron de esclarecer, aparece muerto. Aparece muerto. La policía obviamente se lavó las manos, dijeron que no tenían nada que ver. Investigaciones posteriores sí terminarían de develar que había mucha Había responsabilidad. responsabilidad. Claro. Y Y quedó como también un símbolo la muerte de Walter Bulacio. sí, el problema más grande yo creo que tiene que ver con que nunca se pronunciaron públicamente sobre la muerte. Y era una de las cosas que más le criticaban a la banda, bueno, Mirá, y al Indio en particular, claro. como decir, se les muere un chico en uno de sus recitales y ustedes no salen a dar ni un comunicado, ni siquiera. Ujú.
Y hay unos meses después, en otra presentación de Los Redondos, hay un punto ahí muy, muy emotivo donde el Indio dice, nosotros sabemos muy bien dónde llevamos el dolor. Y arrancan con una versión de Motor City, que obviamente la gente se la victorió porque entendían que al ser parte de la movida under durante los 80 y parte del movimiento contracultural de los 90, no necesitaban imponer falsas posturas acerca de una muerte en particular. Lo veían como un episodio desafortunado, pero donde lamentablemente no tenían la responsabilidad. No, y que además era parte de todo el sistema al que le cantaban las canciones. Justamente. Muchas de sus canciones hablan de la violencia dentro de las instituciones, la dejadez, el desamparo por parte del Estado en áreas donde deberían estar presentes, donde deberían contener, y también la brutalidad policial, sin duda alguna. Te quería preguntar, contabas muy bien que en los 90 empieza a agarrar un grado más amplio de masividad, de popularidad, sí. Pero originalmente no era así el público de Los Redondos, no, ni mucho era un menos. Público muy sofisticado, muy intelectual, ¿verdad? En realidad Los Redondos arrancan no como una banda de rock en sí, era más bien un proyecto artístico donde, había bailarinas que hacían striptease, se subía prácticamente el que quería cantar en las primeras presentaciones de la banda allá en el Teatro Lozano de La Plata, lo que ellos mismos calificaban como los lozanazos. Era un descontrol, básicamente. Claro. O sea, era hacer un poco de teatro. Dice que en algunas presentaciones, no sé, aparecía un tipo con una gallina y se tiraba al piso. Claro. Bueno, las bailarinas que te comentaba, monologuistas que hablaban y recitaban. Era como una kermés. Exactamente, era ni más ni menos que una kermés. Y la banda acompañando ahí, pero que se iban turnando incluso en los instrumentos. De hecho, no tenían nombre todavía ahí. Después de una de las presentaciones en el Teatro Lozano, sí ya vienen con el nombre de Patricio Rey y su redondito de ricota a Salta, en el Polaco Bar. Bien, y ahí es como que utilizan ese nombre ya oficialmente. Es como la primera presentación oficial de la banda, acá en Adán Funes. ¿Y antes era la Cofradía de la Luz Solar? No, o algo la así? Cofradía de la Flor Solar. De la Flor Solar. Era una comunidad hippie de la cual integraban Sky Bailinson, el guitarrista, que es también pilar fundamental de la banda, sí. Y su hermano, que en realidad Guillermo, el Indio lo conoce a Sky por Guillermo. Tenían un taller de estampados de telas en Valeria del Mar, que se llamaba El Mercurio, y por aquel entonces el Indio estaba interesado en ese tipo de cosas, artesanía, arte gráfico, y a través de su hermano es que lo conoce Sky y empiezan con el incipiente proyecto musical que era la banda. Increíble. ¿Qué tema podemos ir escuchando que te parece para que le vayamos pidiendo al operador? Y bueno, para arrancar con la etapa de Los Redondos, podremos poner, de Gulp, que el primero, que después de que sí graban el primer disco, ya dejan de hacer esa kermés. Esa kermés, y ya se consolida como banda de rock. Ya directamente empiezan a hacer banda de rock. Y podremos poner con el que abre, que es Barba Azul versus El Amor Letal. Barba Azul versus El Amor Letal. ¿De qué habla un poco esa canción? Y mira, bueno, lo que tiene es muy loco, eso, claro. La interpretación es muy subjetiva. Uno puede llegar a advertir que habla de la vida carcelaria. Bien. También otro dato que te quería contar era que en realidad la música nace como forma de complementar el proyecto artístico de cine que tenían ellos. Tenían una suerte de estudio de filmación ahí en La Plata, en el Pasaje Rodrigo, y eran todas películas había de ciencia ficción, de terror, de varios estilos, y lo que hacían ellos en realidad era, la parte musical era simplemente para darle la banda sonora a la película. Qué loco eso. Y esta creo que me parece que era sobre una de las películas que hablaba de la vida carcelaria. Pone más fuerte, Pulpo. El río cemental se marihuana esta prisión. Gatas lindas, sirenas llenas, camisa privada, Radioactivo. reclamando el botín para la prisión del dios prisionero.
Qué Acá bárbaro. uno advierte que cantaban de cosas que eran para muchos consideradas marginales. Como que la canción, yo lo que siento, ¿no? Sobre todo de esta etapa de Los Redondos, como que tira un contexto la canción Sí, y obvio. después ya la... Siempre cuenta una historia. Pero claro, pero digo, te tira un universo y vos ahí, o cada Sí, oyente de va acuerdo a tu tu propia experiencia. Claro, porque nadie tiene la misma interpretación. En algunas sí coinciden las interpretaciones, Sí. pero no es unívoca. No, por supuesto. Bueno, eso es algo muy particular de Los Redondos, que aparte no solo tiene que ver con las experiencias que uno vivió, sino también con el estado de ánimo en el momento Claro. en el que escucha la canción, algo que le rememora, no solo algo que vivió, sino algo que escuchó de otro artista o en otras canciones. Las letras suelen ser muy crípticas, pero por ahí si uno la escucha con detenimiento encuentra una suerte de hilo conductor Bien. donde puede llegar a interpretar que está hablando de algo en particular, pero en línea general sí, uno puede interpretar lo que sea. Bien. Con este disco ya empiezan a afianzarse como una banda de rock. Ya eran banda directamente. Ya era una banda. Sí. Y empiezan a popularizarse. En realidad no tenían tanta popularidad, era como que empiezan a sentar el precedente de que no, bueno, ahora nuestras presentaciones son de banda de rock. Bien. Empiezan a crecer, después sacan Octubre, que ese, dicho sea de paso, como disco físico, el más vendido de la historia de la banda. ¿Ah, sí? La mayoría de los discos, Los Redondos, tenían certificados 60.000 copias. Octubre duplica esa cantidad, Wow. tiene 120.000. Después sí, ya una vez que aparecen las plataformas digitales como Spotify y demás, Ya se pierde el rastro. se pierde un poco el rastro, pero bueno, lo mismo sigue cobrando regalías por el tema de las reproducciones que producen Mirá las vos. plataformas. Fue el disco más vendido de Los Redondos, Octubre, entonces. Para muchos considerado el mejor. El mejor. Bueno, Sí. a mí me gusta mucho, me gusta cómo inicia. Como arranca. Un disco, obviamente, con una referencia enorme a la Unión de Repúblicas Socialistas Sí, Soviéticas, tal ¿no? cual, la revolución bolchevique. ¿Por qué? ¿Qué decía en esa época? Un poco... Y yo creo que, bueno, había un cierto coqueteo del indio con las ideas revolucionarias y de izquierda y lo quería plasmar en un disco que tuviera ese hilo conductor, Bien. básicamente. Sí. Es una estética, pero también es una proclama, me parece. Sí, del tal indio. cual. Bueno, eso era más o menos como una de las bases del movimiento dentro de Los Redondos, que era ser una trinchera de resistencia ante justamente el sistema, las instituciones que banalizaban y deshumanizaban a las personas. Ujú. Ellos era como que trataban de darle ese cariz de emotividad, de conmover al otro, de contenerlo, porque veían que el sistema fallaba en ese sentido. Bien, bueno, vamos a ir escuchando otro tema en un ratito. ¿Con qué seguimos? Bueno, pasemos a alguno de Octubre, pasemos a... ¿Qué podría ser? A ver, pasemos a Semen Up. Semen Up, vamos a escuchar un poquito de Los Redondos. ¿Cuándo sale Octubre? Octubre... ¿89? No, es mucho... del 84, 85. creo que era mirá. Octubre, sí. En los 80 tenés 4 discos. Tenés Galp, Octubre, Ujú. Un Bayón para el Ojo Idiota y Bang Bang está liquidado. Bien. A ver, subirle un poquito. Ahí el puntero de la guitarra Ah. de Kai. Imposible, Inconfundible. sí, ¿no? Me gustó mucho porque hubo una gran reivindicación también a Sky en este tiempo. Por más que el indio era el protagonista, Sí, claro. una reivindicación grande a Sky. Lo que pasa es que, bueno, para entender el fenómeno de la banda, no podés dejar de lado que en realidad la conformación de la banda eran el indio en la parte de las letras, Sky en la parte de las melodías, y la Negra Poli, que era la manager y era la pareja, y sigue siendo hasta el día de hoy la pareja de Sky, en la parte de lo que era la organización de los eventos. Bien. Recordemos que Los Redondos nunca se presentaron junto a otras bandas, salvo en 2 o 3 ocasiones muy excepcionales. Siempre tocaron de noche y nunca con sponsor, nunca en el marco de un festival. Nunca en el Movistar Arena, digamos. Exacto, o sea, no, auspicia, cerveza. Nunca en un Quilmes. Salta o en un Quilmes. Se hacían cargo de todo, de la organización, la venta de las entradas, la seguridad, pedir los permisos. Y bueno, la encargada de todo eso era Poli. Bien. Que en aquel entonces ya se había ganado el mote de la 9 milímetros de las pistolas, Ah, porque ¿sí? era súper brava, dice, Mirá. a la hora de negociar y poner las condiciones para las presentaciones. Bien, a ver, subí un poquito, Pulpo, al volumen. Con la alfombra por su amor.
Semen Up suena. Bueno, esta canción, si uno se pone hila fino, básicamente habla de la cocaína, Sí. que es una sustancia con la que tuvieron mucha relación, bueno, no solo los Redondos, sino gran parte de No, la escena musical de hasta el toda- día de hoy, sí, básicamente, sí, sí, no sí. solo de Argentina, sino de todo el mundo. Y es casi una oda que le hacen, pero siempre, o sea, no desde la apología Claro. del consumo, sino Es- diciendo, a ver, si vos tenés ganas de entrar en el mundo de las drogas, bueno, es tu decisión, es tu voluntad, pero tenés en cuenta de que hay consecuencias muy graves también, Claro. y podés terminar, en el peor de los casos, bajo tierra Claro, directamente. claro, lo dice sin mucho eufemismo. Sí. Y de hecho, cuando hablábamos del origen de Los Redondos al principio, su público, justamente un público de la High Society, que era el que tenía acceso a esa droga puntualmente, a Sí, la cocaína, en esa época, porque Claro. no era una droga marginal. No, ni mucho menos. Siempre fue cara y es cierto, las primeras presentaciones eran en teatro. Era como que no eran los pibes de clase media baja o clase baja que No se eran los que acostumbraron ranchan en la esquina. Exacto, no es el que se sienta a tomar un vino en la Ujú. esquina con la vagancia, por Claro, decirlo de alguna no, manera. no. Bueno, vamos a seguimos hablando de Los Redondos. ¿Por qué crees que hay algo en esto del lenguaje críptico con el que compone el indio? ¿Eso generó una mística en particular? ¿Es parte del misterio o del esoterismo que tiene en torno a Los Redondos, me parece? Puede ser, porque él era muy verborrágico, sin duda, tanto en sus declaraciones como en su forma de escribir, y yo creo que eso sí le atraía a muchas personas, el que se desenvuelva con tanta soltura, pero a la vez tuviera un vocabulario tan extenso, Ujú. pudiese hablar de diferentes cosas en general, era atractivo para las masas, pero que sin embargo, teniendo todo ese bagaje cultural, pudiera hablar de temas que para ahí eran tabú para muchos, o eran considerados de la escena de la marginalidad prácticamente. ¿Qué formación tiene el indio? Porque claramente, si uno revisa, ya sea por el vocabulario, por las ideas, por los conceptos que domina, ¿de dónde sale tanta formación intelectual del indio? Yo creo que él es autodidacta, ¿no? Porque él, si mal no recuerdo, empieza estudios en las escuelas de Bellas Artes y en la facultad también era como su carrera elegida. Pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que debe haber leído muchos autores beatnik, que eran la contracultura en Estados Unidos en la década del 50, 60, 70. Y bueno, fue formando su propia mochila cultural, justamente. Sí. Pero no es que fue, no sé, a la escuela de letras Claro. o tenía Que era una licenciado formación en filosofía. académica en ese sentido. Yo creo Bien. que fue todo por motus propios, justamente. Bien, 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 bien. ¿Con qué seguimos? ¿Qué te parece? ¿A dónde saltamos de la extensa? Ayer vi, hay una compilación como de 65 temas no grabados. Sí, Inéditos. no, los inéditos de Es Los Redondos, increíble. la verdad que son vastos, que no debe haber ni siquiera grabaciones de algunos, pero sí, hay algunos. Bueno, podríamos pasar un inédito, pasemos Honolulu. O no, Lulú, buscalo, Pulpo, hacelo aparecer. Le estamos pidiendo un inédito a nuestro operador, sí me está, encanta, sí sí, está, sí, sí está, está a disposición. Inédito de que no salieron en ningún álbum, básicamente. Claro, no lo grabaron nunca de forma Tenían oficial. mucho eso de tocar temas que después no estaban en ningún lado. Sí, y dejaron afuera muchos temas que vos lo escuchabas y decías, che, ¿por qué no lo pusieron? Pero bueno, se daban el lujo porque, bueno, no es menos cierto que también la masividad que logran era porque eran súper talentosos. O sea, no solo el indio con las líricas, sino Sky con sus composiciones y los miembros de la banda. Y bueno, en eso sí, contaba, no recuerdo si era Dawi, el saxofonista, o Semilla Bucharelli, el bajista, que tenían un régimen militar de ensayos, ¿no? Sí. Era lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Y a ensayar o ensayar, viejo, ¿me entendés? Sonaban muy bien, ¿no? Sonaban muy fino, en vivo, y bueno, eso también le encantaba a la gente, justamente. Y todo gestionado por ellos. Por ellos. ¿Eso qué era? ¿No queremos que producimos mejor nosotros o es no queremos transar con la discográfica? ¿Por qué esa decisión? ¿Qué Y se era, dice? yo creo sí un poco de las dos, ¿no es cierto? Era como decir, no queremos que vengan y nos impongan un criterio artístico determinado, sino que nos queremos hacer cargo de toda la composición.
Y por otro eso, como sentar una postura de decir, yo quiero hacer esto y no me interesa que venga una disquera a ponerme un contrato de un palo verde para indicarme cómo tengo que actuar, cómo tengo que vestir, dónde me tengo que presentar, a quién le tengo que dar entrevista. De hecho, ellos eran de perfil súper bajo. La única entrevista que dan como banda, que en realidad no era una entrevista sino una conferencia, es cuando le suspenden el recital en Olavarría en el 97, pero después yo, o sea, incluso al principio la banda era casi de boca en boca. Eso te iba a decir, es muy loco la popularidad que alcanza sin haber hecho medios de comunicación. También Sí. había una elección en eso. Muy pocas entrevistas. Da muchas más entrevistas de grandes, que son pocas del Indio, ya Claro. fuera de Los Redondos, que Sí. durante los 90. Sí, sí. En una época en la que todo el mundo se moría por salir en la tele. Sí, tal cual. De hecho, bueno, también en una época donde tener el nombre propio del artista era como una chapa que le daba cierta legitimidad a la banda, como le podrían haber puesto el Indio Solar y los Redonditos de Recato. Ellos decidieron armar un personaje místico que, bueno, decían, sí, ahí está, es el que vela por la banda, pero en realidad... Qué loco. Bueno, yo en mi adolescencia, bueno, no, en realidad antes pensaba que se llamaba Patricio Rey, el Claro. Indio Solari. Bueno, algunos dicen, ¿no?, que en realidad era para no ponerle justamente nombre propio, pero también hay una versión que dice de que Patricio Rey existió, que esta la da Rocambole, Ricardo Cohen, que es el artista también gráfico que los acompañó y el que le hizo la gráfica de todas las tapas, que decía que sí existió, que se llamaba Pancho Silva. Eso te iba a decir. Era parte de la cofradía de la Flor Solar allá en La Plata, pero después se viene a vivir a Cafayate. Artesano, Pintor. era pintor, artesano Plástico, en sí. metales y en cerámica también. Y Increíble tenía una eso. banda, Rock al Chaki, Mirá. que yo intenté buscar, la conocí por un amigo que vive en Cafayate y él me introdujo en los temas de Rock al Chaki. Hay uno muy bonito que se llama Humahuaca, que era justamente como una mezcla, una fusión entre rock tradicional y temas de acá del norte, andino. Bien. Mirá vos, qué lindo. Y Rocambole, él terminó diciendo, no, Patricio Rey en realidad era nuestro referente, que era él, que era Pancho Silva, que era el que más loco estaba. El más hippie de todo. De toda la movida. Sí. De hecho, dicen que él se queda en Salta después de ese viaje Sí. iniciático que hace. No, él ya estaba acá antes. Ah, mirá. Él ya estaba acá, él ya viene, se queda ahí en Cafayate. En Cafayate y Pero muere no ahí, en de hecho. Cafayate en la plaza, ¿no? En Cafayate No, creo que vivía ahí metido en cerca, un cerro. Sí. Vivía ahí cerca de la quebrada. Sí, 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 sí. Sí. A ver, poné más volumen, Pulpo. ¿Este es Honolulu? Este Honolulu. Subí más, subí más. Grabado Unos en vivo. bluesitos viejos de Los Redondos. Que bueno, como dice en una de las presentaciones del Indio, era medio irónico, ¿no? Porque es decir, Linda, te extraño mucho, viera que solo estoy acá solito en Honolulu, que es la Claro. capital de Hawái, ¿verdad? Claro. O sea, la estaba pasando goma, pero bueno, la extrañaba lo mismo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos pensando en un tema más, Sico. Nos vengamos para el más cerca del presente. No, hagamos uno del Indio. Hagamos uno del Indio, pero antes te voy a pedir algo imposible. Pero, ¿cuál es el consenso acerca de qué termina determinando, valga la redundancia, la separación de Los Redondos y lo que después daría pie a Sky como solista, al Indio como solista? Bueno, a ver, en estas cuestiones tan delicadas siempre va a haber dos campanas, obviamente, porque bueno, ya como dijimos, la banda era Sky, la Negra Poli y el Indio. En una entrevista en La Nación, ya luego de años de separada la banda, Sky termina diciendo de que bueno, nos separamos porque empezó como un proyecto colectivo, pero lamentablemente, sin mencionarlo al Indio, uno de los integrantes quería que sea su proyecto individual. Uno de hecho puede llegar a advertir eso en los dos últimos discos de Los Redondos, que son El Último Bondi y Momo Sampler, donde ya hay mucho uso de maquetas y de música hecha a través de electrónica, básicamente. Mirá. Que era lo que le interesaba al Indio, el uso de la tecnología en la música en sí. E inmediatamente después de que hace esas declaraciones, Sky ya sale el Indio a aclarar, diciendo de que, bueno, hasta el día de hoy había guardado silencio, pero en realidad
quiero dar mi versión de los hechos y es porque Sky y Poli tienen bajo su poder cintas de grabaciones de recitales de Los Redondos. Había ahí mencionadas, creo, de Racing, de River, de Huracán. Que habían sido especialmente filmadas. Claro, porque justamente Poli había contratado a empresas audiovisuales profesionales que se encarguen de eso para, bueno, su posterior comercialización seguramente, y que en un determinado momento el Indio se acercó a pedir su parte, como obviamente socio del proyecto, que ya eran Los Redondos, que ya en ese momento eran una empresa que facturaba millones directamente, no solo en las presentaciones, sino ya con los discos. Y que, bueno, ellos le dijeron que no, pero nunca dan una explicación concreta de por qué no, ni el Indio ni Sky ni Poli. Después ellos salieron a decir, no, eso es mentira, no es así. Entonces, básicamente tenemos dos versiones. Se han separado porque los dos integrantes más importantes querían tomar rumbos artísticos totalmente diferentes, o se han separado por el control del material audiovisual. Claro, que en definitiva es el insumo de la empresa. Y sí, o sea, básicamente, duele decirlo de esa manera, pero una de las versiones, bueno, se han terminado peleando por guita, entonces, y sí. Y sí. Pasa en las mejores familias. Pasa en las mejores familias, obviamente, y bueno, cada uno tiene derechos, son sus creaciones, comen de ahí, obviamente. Y bueno, como te digo, nunca vamos a saber a ciencia cierta. Cada uno se puede poner de un lado o del otro. Yo honestamente prefiero quedarme con las explicaciones que ellos dan. Sí, sentir tristeza porque no volvieron a juntarse otra vez. O sea, la única suerte de reunión que hubo de Los Redondos fue con un tema del Indio ya como solista, la Pajarita Pechiblanca, que me llama la atención porque yo la primera vez que lo escuché pensaba que se lo estaba dedicando a Sky. Y en ese tema hay colaboración de Semilla Bucharelli, el bajista, Dawi, el saxofonista, y bueno, y el Indio, obviamente. Faltaba Sky. Vamos con una del Indio. Bueno, vamos con Y mientras tanto el sol se muere. Bueno, ¿de qué va esa? Un poquito. Esa se la dedica a su mujer, a Virginia. ¿Sí? Vi que, bueno, muy perfil bajo la mujer del Indio. Yo la conocí ahora. Yo también no la tenía ni registrada, pero qué loco, un amor de décadas y la receptora de esta hermosa canción de amor. Sí, Dicen que fue clave, que ella en algún momento, no sé, pues leí tantas cosas no sé dónde, en algún momento ella le dice, dejá de laburar, pues laburaba de algo el Indio y dedicate a la música. Se conocen hace mucho tiempo, de hecho, estaban juntos hace un montón. Pero bueno, no tuvieron un hijo hasta ya entrado este siglo. Y bueno, le salieron a pegar, el hijo se llama Bruno. Bruno, sí. Le salieron a pegar porque dicen trabaja en la legislatura bonaerense, no sé qué. Sí, es asesor de uno de los legisladores de la Cámpora. Y hasta que averiguan un poquito más, el chabón dona el sueldo al Garraham, digamos, está ahí de vocación. No, falta, no le hace ni mucho menos al muchacho. Bueno, escuchemos un poquito fuerte. ¿Nos vamos con esto? ¿Ya estamos en horario? Bueno, vamos a repetir este especial porque creo que me quedan un montón de preguntas. Lo que pasa es que sí, del Indio y Los Redondos podemos estar hablando horas y horas realmente. Noches y noches, mediodías y mediodías. Sí, totalmente. Tenemos que ir a buscar tu monografía. Sí, tenemos que ir al Colegio Belgrano a ver si sigue ahí en la biblioteca. Contá eso cortito. Bueno, ¿tenés una monografía que hiciste? En quinto año, en la materia computación, una de las asignaturas era hacer una monografía. Y uno podía elegir el tema de una materia en particular para tener doble nota. En computación, en la materia que eligiese, sea matemática, biología, lengua. Y como yo no necesitaba nota aparte en otra materia, dije, ¿puedo hacer una libre? Sí, listo, bueno. Y hice una monografía de Los Redondos. ¿Y qué hacía en esa monografía? Y ahí hablaba de los discos. De la historia de los discos, de la formación de la banda. De algunas letras. De lo que me producían temas en particular, de lo que podía llegar a interpretar. ¿Cuántos años tenías? Y ahí tenía 17. O sea que me imagino que se te pasaron un montón de cosas cuando se murió el Indio. Se te pasó ahí parte de la adolescencia. Por supuesto. Cuando se separaron, ahora hace poco, cuando murió el Indio. O sea, yo no tengo gran riqueza musical en cuanto a bandas que escucho. Y de rock nacional son solamente dos las que me gustan.
Más allá de que, bueno, también sí me gusta la carrera solista del Indio y de Sky por separado. Mis bandas preferidas de rock nacional son Sumo y Los Redondos. Mirá vos. Y no voy mucho más allá de eso. Me gustan otros artistas, obviamente, pero a las que más o menos te puedo llegar a conocer, no sé, el 80-90% de los temas son esas dos. Mirá vos. Gracias, Zico. No, por favor. Nos vamos con este tema. Mientras tanto, el sol se muere.